mente humana, en su vastedad y complejidad, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes. En este inexplorado terreno del subconsciente y el consciente, encontramos el cautivador caso de Thomas Quick, un hombre cuya historia nos obliga a reflexionar sobre los límites entre la verdad y la ilusión. Hoy, viajaremos al oscuro y complejo mundo de uno de los casos más intrigantes y desconcertantes de Suecia, la historia de Thomas Quick. No solo es una historia de crímenes y confesiones, sino también de la psique humana, los errores judiciales y la búsqueda de la verdad. Thomas Quick, cuyo verdadero nombre es Sture Bergwall, nació el 26 de abril de 1950 en Korsnäs, Suecia. Su vida desde el principio estuvo marcada por la turbulencia y la confusión. La infancia de Sture estuvo plagada de aislamiento y rechazo, sentimientos que se intensificaron debido a su homosexualidad, un tema tabú en la sociedad sueca de la época. El joven Sture se enfrentó a dificultades tanto en casa como en la escuela. Sufría de bullying y su relación con sus padres era tensa y problemática. Su padre, un hombre severo y rígido, no podía aceptar la homosexualidad de su hijo, lo que llevó a constantes conflictos y a un sentimiento de profunda incomprensión. A medida que crecían sus problemas internos, Sture comenzó a buscar alivio en comportamientos autodestructivos, incluyendo el consumo de drogas que solo agravaron su condición psicológica. Fue ingresado varias veces en instituciones psiquiátricas donde recibió diversos tratamientos, aunque ninguno parecía brindarle la paz que tanto anhelaba. Su carrera criminal comenzó en 1970, cuando fue sentenciado a un centro psiquiátrico por trastornos de personalidad tras haber intentado abusar sexualmente de 4 niños en una clínica infantil en la que había trabajado durante un breve periodo. Fue puesto en libertad en 1973, pero siguió recibiendo tratamiento. Al año siguiente apuñaló a un hombre y fue sospechoso de intento de asesinato. Sin embargo, como estaba recibiendo atención psiquiátrica, nunca fue acusado, sino enviado de nuevo a la clínica. Finalmente fue puesto en libertad en 1977. Durante un periodo de 14 años, no apareció en ningún registro penal. Luego, en 1991, él y un cómplice fueron condenados por robo y robo con agravantes con un rehén. Por estos delitos, Quick no fue enviado a prisión, sino a una institución psiquiátrica. Fue en estas instituciones donde Sture se transformó en Thomas Quick. Adoptó este nuevo nombre como una forma de reinvención, una nueva identidad que surgió en medio de la creciente oscuridad de su mente. Quick comenzó a confesar una serie de crímenes horrendos, afirmando haber cometido más de 30 asesinatos durante la década de 1980 y principios de 1990. Los relatos de Quick eran espeluznantes y detallados. Describía lugares, métodos y víctimas con una precisión que parecía incuestionable. Durante muchos años estuvo catalogado como uno de los asesinos en serie más atroces de Suecia. Sin embargo, la vida le comenzó a cambiar cuando los periodistas Rastam y Kotim decidieron investigar más a fondo sus confesiones. A medida que cavaban más profundo, comenzaron a encontrar inconsistencias, pistas que no encajaban y testimonios que ponían en duda la veracidad de las declaraciones de Quick. Los investigadores periodistas revisaron documentos judiciales, entrevistaron a profesionales del área de salud mental y cuestionaron a las autoridades responsables de investigar los casos. Durante su tratamiento, recibió grandes dosis de medicamentos y terapias que buscaban desenterrar traumas reprimidos. Recibía cantidades casi ilimitadas de medicación. Se convirtió en una persona interesante que recibía la visita de periodistas curiosos, y tanto los psicoterapeutas como los investigadores lo llevaron a diferentes supuestas escenas del crimen en Suecia y Noruega.
Durante su estancia en el hospital no se le impuso ninguna restricción. Pudo reunirse con periodistas, leer periódicos y disponer de permisos sin supervisión para consultar los archivos de periódicos de las principales bibliotecas. Todas las confesiones se produjeron mucho tiempo después, entre 7 y 29 años, del hallazgo de los restos de 6 personas asesinadas y de la desaparición de 2 más. No está claro por qué los terapeutas le creyeron, pero se trataba de un caso inusual e interesante que podía demostrar el éxito de su modelo terapéutico. Además, tras la primera condena bajaron la guardia. Cada confesión posterior solo quería confirmar que iban por el buen camino. Dicho esto, deberían haber sido más críticos, ya que sus confesiones no eran claras y nunca documentó nada concreto de lo que les dijo. Su comportamiento violento había sido atribuido a un supuesto abuso sexual en la primera infancia. El supuesto recuerdo del asesinato y desmembramiento de su hermano recién nacido, Simon, unos 30 años atrás, era otra explicación de sus asesinatos. Quería compensar la muerte de Simon, cometiendo un asesinato en su honor. Esta explicación no parece haber sido cuestionada por los investigadores, ni por el fiscal, ni por su abogado, ni por los tribunales. La primera confesión comenzó con una situación en la que le insinuó a una enfermera durante un paseo que podría ser culpable de un delito grave que aún no se había descubierto. El médico del hospital contó otro caso en el que Quick le dijo que creía haber asesinado a un niño. La falsa confesión inducida por la terapia fue luego trasladada a las autoridades policiales, quienes consiguieron un asesino declarado. Con sus métodos, su marco ético y la oportunidad de cerrar un caso de asesinato sin resolver, solo querían obtener la confesión formal. De manera única, las 8 condenas se basaron únicamente en sus confesiones imprecisas. No hubo una sola prueba técnica. Además, no hubo observaciones de Quick, sus presuntos cómplices o automóviles en las supuestas escenas del crimen o cerca de ellas. No se encontró ninguna prueba en los supuestos vertederos de cadáveres. Los investigadores se esforzaron por encontrar pruebas donde quiera que sugiriera posibles escenas del crimen, pero siempre fracasaron. Los interrogatorios se centraron en tratar de localizar partes del cuerpo, pero las ubicaciones solo se mencionaron como posibilidades. Muchas veces las confesiones van acompañadas de ilustraciones en forma de bocetos de la escena del crimen. Por ejemplo, en un caso de confesión estaba ilustrada con dibujos exactos de la casa en la que vivían las víctimas. Este conocimiento se explicó más tarde como procedente de periódicos con fotografías de la casa que se encontraron en su habitación en el hospital. En uno de los casos en los que fue condenado, el ADN no coincidía con el de Quick. Sorprendentemente, esto no se consideró una prueba exculpatoria. Además, Quick había dado en 2 casos confesiones falsas demostradas. En 1993, confesó que en 1964 había asesinado a un chico de 14 años. Más tarde se demostró que Quick estaba a 310 millas de la escena del crimen en su confirmación cristiana en el momento en que el chico fue asesinado. En 1996, confesó haber asesinado a 2 solicitantes de asilo en Noruega. Sin embargo, los investigadores no encontraron nada. Justo antes de que fuera procesado, los 2 solicitantes de asilo aparecieron en Suecia, todavía con vida. Se habían escapado del centro de asilo y Quick había leído sobre su desaparición en los periódicos. En 2001, el nuevo médico jefe del hospital decidió que había que quitarle todos los medicamentos. En 2008, comenzó una reevaluación de sus condenas a raíz de la investigación periodística de Hans Rastam y Jenny Cottin. Las confesiones de Quick fueron en gran parte resultados de un tipo de confesión forzada reactiva, que se dio bajo la influencia de presión psicológica y medicación intensiva. 7 años después, Thomas Quick, que ya no consumía medicinas, retiró todas las confesiones. Ese mismo año, Quick contrató a un abogado que aceptó trabajar en la reapertura de los 8 casos. Con nuevas pruebas y nuevas circunstancias, además de la retirada de las confesiones por parte de Quick, el abogado inició el proceso y entre 2011 y 2013, Quick fue exonerado de cada uno de los 8 asesinatos. Todas sus condenas habían sido anuladas
y Quick fue declarado inocente de los crímenes por los que había sido encarcelado. Este caso reveló fallos sistémicos y la facilidad con la que la mente humana puede ser manipulada y confundida. En 2019 se realizó una película llamada El acusado perfecto, Quick, como título original, dirigida por Mikael Häftrom. Esta película es un thriller que narra cómo el periodista Hans Rastam descubrió la verdad detrás de las confesiones de Thomas Quick, exponiendo uno de los mayores escándalos judiciales en la historia de Suecia. La película, con una duración de 132 minutos, destaca no solo las aterradoras historias de los falsos crímenes, sino también la lucha de los periodistas por llevar la verdad a la luz. La historia de Thomas Quick nos recuerda que la mente humana, con toda su brillantez y sus sombras, es una mezcla compleja de experiencias, emociones y percepciones.